Principio del Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio lo daban los antiguos hombres que trabajaban con reyes. Eran heraldos. Ese era su cargo. Cada reino tenía un heraldo. Y este heraldo, cuando el rey tenía una noticia que dar, y era una noticia importante para el rey, por ejemplo, cuando el rey era padre y él iba a tener su hijo varón, entonces venía este heraldo y este heraldo decía Evangelio, que significa una buena noticia para el pueblo. Su rey será padre, su rey ha ganado una guerra, su rey se casará. Buena noticia, eso es lo que se llama Evangelio, es una buena noticia. Y aquí Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, principio de las buenas noticias de Jesucristo, que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vino a salvarme a mí, vino a salvar mi alma. Yo no tenía plata, no tenía oro con qué pagarle. Él me rescató con su sangre. Me compró, me limpió. Y por sobre todas las cosas, sin importar mi pasado, Él me amó. ¿Será que es una buena noticia? Por eso que Marcos comienza su evangelio de esta manera. Principio del Evangelio de Jesucristo, y después aparece una coma y dice Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, el cual quiere decir Marcos, significa que es una deidad que es de Dios. No es como dicen los testigos de Jehová, dicen sí, Jesús es un Hijo de Dios, como lo es usted o como lo he yo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sabe por qué no es lo mismo? Porque Marcos, siendo de la iglesia primitiva, él vio que Jesús fue un Hijo de Dios muy diferente a todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque su madre lo concibió del Espíritu Santo. Porque Jesucristo, cuando estuvo ante la tumba de Lázaro, le dice: Lázaro, levántate, sal fuera. Cuando vio una niña muerta, le dice: niñita, levántate. Cuando había un hombre leproso y el hombre leproso le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme, él le dijo: sí quiero, sé limpio. Cuando él vio un ciego, untó lodo en sus ojos y él dijo: vete y lávate, y el ciego recobró la vista. No es como nosotros. Jesús estuvo clavado en una cruz por hacer el bien. Y después de que estuvo en una cruz por hacer el bien, Él expiró. Y después de 3 días, Él resucitó, porque los dolores de la muerte no pudieron sujetar el dominio que tenía Jesucristo. Por lo tanto, no es un Hijo de Dios como usted y como yo, porque Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios. Por eso que hay una buena noticia. Jesucristo, siendo Dios, vino por salvar nuestras almas. Es una buena noticia. Y dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista, él tenía que preparar el camino para que Jesús entrara. Y aquí había algo muy particular. Jesús era primo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no sabía que Jesús era el Cristo. No sabía que su primo era el Cristo. Quizá Juan el Bautista, él supo muchas anécdotas, muchos testimonios que debió haberle dicho su madre Elizabeth o su padre. ¿Por qué? Porque cuando María estaba embarazada de Jesús, va hacia donde Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y la abraza, y dice que Juan el Bautista, el niño que estaba en el embarazo, en el vientre de su madre, dice que saltó porque sintió el poder del Espíritu Santo, y dice, y fue lleno del Espíritu Santo.
Juan el Bautista, quizá él tenía esa historia, que cuando su primo va y le toca a él fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Él pudo haberlo mirado como un profeta, como un hombre de Dios, pero Juan el Bautista no sabía que Jesús era el mismo Dios, era el Cristo, era el prometido. Pero Juan el Bautista tenía algo muy importante que hacer. Tenía que pregonar a aquel que tenía que venir. Y Jesús da testimonio de Juan el Bautista. Y Jesús dice: no ha habido mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista. ¿Y sabe cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? 6 meses. Y fue el mayor profeta en 6 meses. No tuvo el recorrido que tuvo Isaías, no lo tuvo. No tuvo el recorrido del profeta Elías, no. No tuvo el recorrido de Gedeón, no. Duró 6 meses su ministerio. ¿Y por qué duró 6 meses? Porque le cortaron la cabeza. Y Jesús dice: y no ha habido un profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque los propósitos de Dios no son como nosotros creemos que son. Nuestro propósito nosotros los vemos humanamente, según nuestros ojos. Y si nosotros decimos: su ministerio duró 6 meses, fue un fracaso, Jesús dijo: y no se ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Qué diferencia! Éxito, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y Juan el Bautista, él fue profetizado por el profeta Isaías. Y el profeta Isaías dijo: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto lo hacía el heraldo. Los heraldos de los reyes, cuando tenían que ir al pueblo y tenían que entregar un mensaje, el heraldo iba primero que el rey y veía cómo estaban los caminos, para que el carruaje del rey fuera por un camino parejo, y arreglaba y enderezaban los caminos. ¿Para qué? Para que cuando el rey pasara y se diera el gran anuncio, la gran noticia, para que cuando se proclamara el Evangelio, el rey pasara por un buen camino. ¿Y qué dice? Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y esto lo hizo Juan el Bautista en sus 6 meses de ministerio. ¿Y qué decía Juan el Bautista? Viene uno que es antes de mí, porque era primero que yo, en el cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus sandalias, no soy digno de hacerlo ni siquiera encorvado, ni siquiera mirando el suelo, soy digno yo de tocar sus pies. Juan el Bautista bautizaba a Juan en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Nosotros no nos bautizamos porque somos buenos, no nos bautizamos porque somos evangélicos, nosotros nos bautizamos porque nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Y sabe que el arrepentimiento salva el alma? Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. El arrepentimiento es el corazón de la salvación. Aquella persona que no vive arrepentida, no vive salva. Existe en la historia de la iglesia primitiva, que no está en la Biblia, sino que está en la historia de la iglesia primitiva, por los primeros historiadores, que se decía que Pedro, cuando él negó a Jesús, y Jesús le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Y Pedro le negó en un sector. Y después de años y años que pasó eso, Jesús ya había ascendido a los cielos, los apóstoles ya estaban poniendo en pie las iglesias primitivas. Dice que Pedro, cada vez que pasaba por aquel lugar, se bajaba del animal en el cual iba montado, decía que él ponía su frente en la tierra y lloraba amargamente porque él en ese lugar había negado a Jesús. Ese fue el conducir, esa fue la manera como los apóstoles vivieron, con una vida de arrepentimiento. Y si los apóstoles vivieron con una vida de arrepentimiento, nosotros ¿cómo debemos vivir nuestra vida? De arrepentimiento, porque eso quiere decir que nosotros somos salvos. Y él decía que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados.
Yo necesito todos los días de mi vida que el Señor me perdone por lo pasado, por lo presente y por lo futuro. Y el Señor ha traído una buena noticia. Hay perdón para los pecados. Evangelio, buenas nuevas. Salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Cuando en nosotros hay un corazón arrepentido, nosotros confesamos los pecados. Y no es necesario confesarlo delante de los hombres. ¿Sabe cuándo nosotros confesamos nuestros pecados? Cuando nosotros vamos y nos arrodillamos delante del Señor diciendo: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. Señor, yo voy ante ti porque hemos cometido muchos errores. Yo necesito que tú arregles mi vida. Señor, yo reconozco que yo he tomado mi vida, he tomado las riendas de mi vida, he tomado decisiones y yo me he equivocado. Pero Señor, por misericordia, si tú tomas las riendas de mi vida, me convenga o no me convenga, yo te voy a seguir hasta el final. Pero tú tomas las riendas de mi vida, Señor. Señor, yo he visto la frustración al tomar las riendas yo de mi vida porque no te consulté. Y he visto que yo he probado mi propio camino y ellos saben amargos. Señor, por lo tanto quiero probar los tuyos, porque si yo pruebo tus caminos como dice tu palabra, yo seré contigo hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé. Y el rey David, cuando él recitaba su salmo, él decía: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y cuando llegue a tu santa gloria, en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la antesala de las misericordias de Dios, porque va a haber un día en donde la probaremos eternamente y tal como Él es. Buena noticia. El Señor, Él vino a perdonar nuestros pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos. Así se vestía Elías en el Antiguo Testamento, porque él era el Elías que tenía que venir, porque venía con el mismo poder que tenía Elías, con la misma predicación de Elías venía, en donde el infierno temblaba cuando Elías hablaba, donde los cimientos del infierno se movían cuando Elías oraba, en donde el diablo quería desaparecer cuando Elías clamaba a gran voz diciendo: Señor, haz llover fuego del cielo, porque fuego llovía del cielo cuando Elías oraba. Y Juan era el Elías que tenía que venir, porque Juan predicaba y los corazones se arrepentían. Juan predicaba y Dios se manifestaba, y dice la Escritura que volvía el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque hay algo que siempre ha ocurrido y que el enemigo siempre ha tratado de hacer: destruir los hogares, destruir los matrimonios, destruir los hijos, destruir la casa. Siempre ha pasado. El enemigo solamente vino a matar y a destruir, pero cuando Juan predicaba, la Escritura dice: y el corazón del hijo se volvía al padre, y el corazón del padre se volvía al hijo. ¿Por qué? Porque Juan predicaba y el Espíritu Santo del Señor hacía de que en el corazón hubiera arrepentimiento. Cuando la vida del hombre y de la mujer cambia, cuando hay arrepentimiento, cuando confesan al Señor su pecado, no al cura, no al sacerdote, a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque solamente Dios pudo salvarnos y lo hizo con su sangre. Amén. Así es, Señor. Y Juan estaba vestido de cuero, de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y hace unos domingos atrás predicábamos: ¿qué hay en sus lomos?
en los lomos cuando Juan predicaba y él se ponía cinto de cuero alrededor de sus lomos. Eso lo hacían los oficiales, la policía. ¿Y por qué? Significaba autoridad. Era una jineta. Y la autoridad de Juan era dada del cielo. Y él se ponía un cinto de cuero en los lomos, diciendo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que vine a preparar el camino para que nuestro Señor Jesucristo no bautice como yo bautizo, porque yo bautizo con agua. Pero el que viene detrás mío, que es primero que yo, Él bautizará con Espíritu Santo. Juan tenía el bautismo, que era el ritual antiguo del Antiguo Testamento, en donde Dios le dice a Moisés: toma a Aarón, a sus hijos, y haz que ellos se aparten para el sacerdocio, y báñalos en agua, que se bañen en agua, que significa que se bauticen en agua, que se sumerjan. Bautismo significa sumergirse, estar en lo profundo. Eso significa bautismo. En donde Dios le dijo a Moisés: bautízalos con agua para que sean separados para el ministerio. En donde Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, y Jesús le dice: Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, el que no se bautiza. ¿Y por qué Dios demandó el agua? Por la limpieza, por la pureza, porque tenían que ser limpios nuestros pecados. Por eso que Juan el Bautista fue bautizando con agua. Pero Juan el Bautista decía: pero esto es solo el principio, porque hay uno que viene después de mí, que era primero que yo, y Él bautiza con Espíritu Santo. El Señor es bueno, realmente es bueno. Yo no merezco su bautismo, yo realmente no lo merezco. Yo recuerdo que yo tenía 16 años y había un vacío dentro de mí. Yo era jefe de coro, yo tocaba en el coro, dirigía el coro en la iglesia, y en mí había un vacío. Yo me sentía una persona que no tenía nada por qué vivir. Y yo le digo a mi abuela, yo le digo: ¿sabes qué? Este domingo es el último domingo que yo voy a ir a la iglesia, porque a mí, ¿quién me dice que Dios no está en otra religión? Yo siempre he tocado una guitarra, pero yo veo que la gente llora, la gente salta, y no sé por qué lo hace. A mí me da sueño. Yo dije: yo voy a probar con mormones, testigos de Jehová, católicos. En algún lado Dios estará. Y yo no me daba cuenta que a través de eso Dios me llamaba, porque yo me daba cuenta que había un vacío dentro de mí que no lo llenaba la iglesia, no lo llenaban los himnos y no lo llenaban los predicadores. Había un vacío dentro de mí. Y cuando nosotros tenemos ese vacío, nadie lo puede llenar. Entonces yo le dije a mi abuelo: voy a ir por última vez este domingo. Y llevé mi guitarra porque me gustaba tocar la guitarra. Y me sentí incómodo ese domingo. Había una incomodidad en mí. Y llega el predicador y dice: vamos a terminar esta reunión cantando el himno número 350, el Cordero Inmolado. Y empezamos a cantar el himno. Cuando ya íbamos en la segunda estrofa, yo siento que mis ojos se dan vuelta hacia adentro. Y yo veo que dentro de mí había un vacío y había una oscuridad. Y veo que en la planta de mis pies se enciende una llama, como cuando alguien enciende un fósforo. Y veo que la llama empieza a subir y sube, y cada vez que subía la llama era más grande. Y cuando me llega al cuello la llama, yo siento que explota, siento una bomba. Y cuando pasa eso, alguien dentro de mí empezó a decir aleluya. Alguien dentro de mí comenzó a decir: bendito el Señor. Empezó a decir: bendito sea su nombre. Y yo no podía callar, era algo que era más fuerte que yo. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo derramaba lágrimas.
¿Sabe qué? Esa noche me fui lleno para mi casa. Porque solamente el amor de Cristo y su poder puede llenar el vacío que hay en el corazón. Y recibí el bautismo del Espíritu Santo. Desde ahí empecé a orar y las oraciones nunca más fueron las mismas. Empecé a leer la palabra y nunca más fue lo mismo. ¿Y sabe lo que nunca más fue lo mismo? Cantarle al Señor. Porque de mi boca hoy en día sale una alabanza. ¿Pero por qué? Porque lo que prometió un día Juan el Bautista se hizo realidad. El que viene después de mí, que era primero que yo, Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay buenas noticias. Evangelio. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos se asemeja al profeta Isaías. ¿Sabe por qué Jesús dijo que no ha habido mayor profeta que Juan el Bautista? Porque ningún profeta, ninguno de todos los que hubieron, ninguno vio a Dios cara a cara. Y Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: y este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el único que vio a Jesús cara a cara y dijo: y Él era el que tenía que venir. Por eso que no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. No porque Juan el Bautista sea más especial, haya predicado más lindo, no es por eso. Es porque presentó al Cristo. ¿Y por qué se asemeja con Isaías? Porque Isaías dice que él vio la gloria de Dios. Y Isaías vio a Jesús en toda gloria y en toda majestad. Isaías se quería morir cuando lo vio. ¿Y sabe lo que le pasó a Juan el Bautista cuando Jesús se le presentó? Juan el Bautista ni siquiera se sintió digno de encorvarse ante él. Y Jesús le dice: bautízame. Y Juan el Bautista le dice: ¿cómo yo te voy a bautizar si yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Y el Señor le dijo: es necesario que toda ley se cumpla. Y Juan el Bautista, imagínense esa conversación entre Jesús y Juan el Bautista. Jesús diciéndole: bautízame. No te puedo bautizar. Bautízame, es que no soy digno. Pero bautízame, es que yo no quiero. Yo prefiero ser bautizado por ti. Yo me tengo que arrepentir delante de mí y tú te vienes a arrepentir aquí. Señor, yo no soy digno. Juan el Bautista se quería desvanecer porque el Cristo se quería bautizar con él y no él con el Cristo. Yo le invito a que vamos a Isaías capítulo 1 para que veamos cómo Isaías reaccionó al ver la gloria de Cristo. Perdón, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos a leerlo desde el principio para que se entienda. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Toda esta visión la veía Isaías. Él veía toda esta visión. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienes
tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías decía eso. Isaías decía, ay de mí, que soy muerto. ¿Qué quiso decir Isaías? Caí como muerto, porque vi con mis ojos al Rey. ¿Han visto mis ojos al Rey? Jehová de los ejércitos. ¿Por qué dice? Porque soy hombre de labios inmundos. ¿Y por qué de labios inmundos? ¿Por qué? ¿Por qué esta expresión? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso significa que su corazón era inmundo. Cuando él dice, ay de mí que soy de labios inmundos, él dice, ay de mí que tengo un corazón inmundo y mis ojos están contemplando al Rey Jehová. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y cuando él, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dice que él tomó un carbón encendido, tomado del altar, tomado de lo más sagrado que Dios tiene en la eternidad. Lo más sagrado que Dios tiene en la eternidad no son los serafines que le dicen santo, 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 porque los serafines están mirando hacia un trono que es alto y es sublime. Y dice que este carbón encendido fue tomado con unas tenazas, porque el serafín no se atrevió a tomarlas con sus manos, porque era demasiado santo el carbón. Y mire, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso no lo puede hacer cualquier carbón. ¿Sabe qué carbón lo hizo? El Jesús eterno. Es el único que puede quitar la culpa y limpiar el pecado. ¿Y Jesús en dónde estaba? En el altar de Dios. Isaías ve que hay un carbón encendido que es el Cristo eterno y dice que está en el altar de Dios, está en lo más íntimo de Dios, está en lo más importante de Dios. Isaías lo miró y cayó como muerto, porque era demasiado santo. Qué comparación con Juan el Bautista cuando ve a Jesús cara a cara. Bautízame. Es que no te puedo bautizar. ¿Por qué? Porque yo soy hombre y tú eres el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Como yo te voy a bautizar. Pero ¿qué hubiera pasado si uno de nosotros viene el Jesús eterno? ¿Qué hubiera pasado si a uno de nosotros viene ese Jesús que es el carbón encendido en el altar de Jehová y nos dice, bautízame? Ah, yo sabía que este ministerio era para mí. Yo sabía que yo era el mejor entre los mejores. Con esto me hago famoso. Juan el Bautista, si fue un hombre de Dios, realmente se sintió indigno de poner sus manos sobre el Cristo de la gloria y bautizarlo con agua. Imagínese a Jesús arrepintiéndose de pecados, siendo de que es el Cordero Santo y sin mancha. Pero ¿sabe por qué Jesús fue y se arrepintió de los pecados? Porque Jesús se está arrepintiendo de sus pecados. No de los de él, porque él no tenía pecado alguno. Él fue concebido del Espíritu Santo, él no tenía pecado. Pero él, cuando se sumergió en las aguas, él lo hizo por amor a usted. Y lo hizo por amor a mí. Jesús se estaba bautizando y cuando él se bautizaba, en su mirada estaban ustedes. Él se bautizaba por su pasado, él se bautizaba por su presente y se bautizaba por su futuro, para que a usted no le faltara, para que cuando usted tuviera algún problema usted pudiera clamar al Señor y el Señor le responda.
para que cuando usted se sienta solo, el Señor le acompañe. Y cuando usted se equivoca, usted tenga un abogado, tenga a Cristo abogando por usted de día y de noche. Son buenas noticias. El Señor ha sido bueno. El Espíritu Santo es el único que usted nunca le va a dejar. A usted siempre le van a fallar predicadores, pastores, jefes de coro, familiares.